Muy bien. En ese periodo, ¿recuerda usted cuáles eran su salario como ministra de Educación en el periodo 2004-2009 con el presidente Elías Antonio Saca? Mi salario tenía dos fuentes y era de $12,000. $12,000. Usted tenía un salario nominal. Yo tenía en el Ministerio de Educación, en la fuente del Ministerio de Educación, me pagaban 2,700 más gastos de representación, y en la fuente de Casa Presidencial me pagaban los $9,000. Me gustaría muchísimo conocer cómo fue que le propusieron a usted ser ministra, quién la buscó. Él me pidió tener una cita, asistí a una cita 2 días antes de la toma de posesión. En esa cita estaba el expresidente Saca, la ex vicepresidenta Ana Vilma, los que iban a ser nombrados 2 días más tarde como secretario técnico de la presidencia, Eduardo Sabla, el secretario privado, Elmer Charlet, y el que iba a ser el ministro de Hacienda, apellido Suárez, que le decían Mito, el licenciado Suárez. Estaban las 5 personas ahí, me llamaron, y cuando me llamaron, lo primero que me dijo el expresidente Saca es que él había estado consultando sobre mi trayectoria y mi trabajo fuera, y que a pesar de que no nos conocíamos, porque yo no lo conocía a él, a la única que conocía de vista era a la vicepresidenta, porque había trabajado en AIDA en la misma época, me dijo que ellos estaban dispuestos a que yo tuviera un salario competitivo, porque él necesitaba en el Ministerio de Educación a una persona técnica que pudiera implementar los proyectos y además manejar la institución más grande del Estado. O sea, el ministerio... Perdón, creo que mucho volumen tienen esos micrófonos, tal vez lo chequean. Competitivo, ¿a qué se refería con competitivo? Me imagino que al monto, ¿verdad? O sea, al salario, a eso, ¿verdad? ¿Cuánto era? Usted manifestaba que estuvo un tiempo haciendo consultorías antes de ingresar como ministra de Educación. ¿Cuánto era su salario aparte como consultora? En las consultorías normalmente te califican los organismos. Mi calificación para ese momento era de $620 por día, ¿verdad? Trabajaba una mitad del tiempo con el Banco Mundial en unos países, otra mitad de tiempo con el BID y otra con el BESIA, dependía de los países. Casi 50 vuelos al año. Y en ¿verdad? esa reunión que usted tuvo con el expresidente y con las personas que manifestó, ¿usted les dijo a ellos cuánto era su salario actual en ese momento? No, al contrario, el presidente Saca me dijo que él había averiguado. Él ya lo había investigado. Él me dijo, yo sé cuánto tú ganas y sé que no va a ser fácil traerte. Y no te voy a poder pagar lo que tú ganas por día, pero sí algo que ayude a que yo garantice que haya en el Ministerio de Educación alguien que sea técnicamente de buen nivel. ¿Y cómo le explicaron en ese momento cómo iba a ser su salario? Y el secretario privado me explicó que mi salario iba a estar compuesto por 2 partes, lo que me iban a pagar en el ministerio y lo que me iban a pagar en Casa Presidencial, ¿verdad? O sea, eso fue lo que me explicaron ellos, que era un salario, ¿verdad? ¿De cuánto era su salario en el ministerio? En el salario en el ministerio yo tenía, quiero ver los datos porque no ha sido tan fácil después de 12 años, 2,700. ¿Esto es sin gastos de representación o 2,700 más $500 de gastos de representación. ¿Y el otro salario? Era de 9,000. En esa reunión con el señor Elías Antonio Saca, ¿se estableció qué fecha, cómo se iba a retirar eso? No, me refirieron al secretario privado de la presidencia. Básicamente cuando me pagaron, me dieron el primer mes, ¿verdad? Vi que en la cuenta del ministerio había una parte y me llamaron, ¿verdad? Primero yo creo que una cosa que sí me gustaría dejar clara es que uno firmaba un recibo o una planilla, siempre firmaba algo. 2, te lo daba el asistente del secretario privado, a horarios de oficina, o sea, jamás en horas oscuras ni de escondidas. Es decir, había una oficina donde te lo entregaban, donde tú firmabas y ibas formalmente a que te pagaran. O sea, yo quiero ser muy clara en decir que nunca se me pasó por la mente que eso no fuese un procedimiento. ¿Siempre fue en efectivo, cheque, transacción? Siempre en efectivo. Siempre fue en efectivo. ¿Me puede explicar un poco cuál es su relación con el Canal 33? Mi relación con el Canal 33, pues yo soy socia minoritaria del canal. ¿Actualmente socia? Minoritaria, sí, del canal. Sí. ¿Cuándo empezó esta relación con el Canal 33? Debe haber sido quizás por ahí entre
2010, después de haber salido del ministerio, después de haber salido de ministra. Mucho después de haber salido de ministra. Sí, después de haber salido de ministra. ¿Se hizo socia después de ser ministra de Educación? Sí, ya había salido del ministerio cuando empecé poco a poco, porque ahí recuerdo que le compré acciones a la señora, a los señores que eran originalmente los dueños, la familia de León, que eran los dueños de Teleprensa, ¿verdad? Entonces empecé a comprar a la señora, a la hija, eso recuerdo. ¿Recuerda cuánto le costaron estas acciones? Sí, como eran de poquito a poquito, pero realmente no lo tengo en mente, pero no lo tengo en mente, fíjese ahorita. ¿Y recuerda qué fondos utilizó para comprar estas acciones? Yo antes de llegar al ministerio tenía ahorros. ¿En algún momento sus líneas editoriales le vendieron algún servicio a los gobiernos? No. Y para aclararle al pueblo salvadoreño, dentro de ese salario que usted dice que tenía dos fuentes, en una se seguía la tramitología institucional de pago, digo, en el salario de, ¿cuánto era? 2000. En ese salario, más los gastos de representación, se seguía la tramitología legal, porque la institución efectuaba dicha tramitología y no sé si le daba un cheque o le depositaba la cuenta, y había un descuento de renta y, bueno, y todas las deducciones que la ley manda. Pero en la otra fuente, en el otro salario que le pagaban en efectivo, y ahí es donde viene mi pregunta, no había dicho descuento. O sea, aún bajo la perspectiva de que usted recibiera un salario proveniente de dos fuentes, lo cual de alguna manera no es legal, pero digamos que se juntaban los dos salarios, cosa que físicamente jamás sucedía ni institucionalmente. Jamás la institución juntaba las dos fuentes de salario para hacer la tramitología legal. Entonces, como usted lo dijo, la llamaban o usted llegaba mensualmente y recogía el dinero, ya sea en efectivo o bajo la vía que se la daban, bajo ningún descuento. Entonces, ¿no pensaba usted que esto era ilegal? O sea, recibir dos salarios, bueno, ya de por sí mi persona hubiera ido a consultar a un abogado para conocer, porque la responsabilidad es personal, ¿verdad? Entonces, pero digamos que usted creía que recibir dos salarios era legal. ¿No le llamó la atención que en una vía no había descuento y se pagaba en efectivo y no se seguía la tramitología institucional? Fíjese que el primer mes que ocurrió, fui a hablar con el secretario privado para preguntarle sobre el pago de los impuestos. Y el secretario privado me dijo de que esa cuenta era una cuenta reservada de los gastos de la presidencia, en la cual el presidente de la República tenía la potestad, ¿verdad?, de manejarla, y por lo tanto yo no podía revelar la información de esa cuenta porque podía considerarse un delito para mí. Entonces, que por eso no estaba grabada. Entonces, fui y le pregunté al ministro de Hacienda, al ministro Handal, me dijo exactamente lo mismo. Entonces, el tema es, estas son las máximas autoridades en el gobierno. O sea, yo francamente les creí. Pero déjeme decirle algo. Cuando el legislador constituyó la ley de salario, y el pueblo salvadoreño debe saberlo, lo hizo pensando en un salario adecuado a las responsabilidades del ministerio que usted llevó. O sea, el legislador vino y dijo, dicho ministro, en este caso, dicha ministra, ya en la ley, debe de ganar tanto. Esa es una ley de rango secundario. Entonces, cuando la llama el presidente a usted le dice, no, mire, es que es muy poquito y le vamos a dar otro salario para que sea competitivo, para que sea atractivo y para que usted quiera estar, ¿verdad? En ese momento hay una violentación directa de la ley de salario. Fíjese la ley, ¿cómo se llama? Ley de salario. Y que cuando hablamos de un salario que viene de dos fuentes, debería tener la lógica que se están juntando dos fuentes para formar un solo pago de salario, lo cual, aún así, es cuestionable. Pero cuando usted dice que recibió un salario constituido por dos fuentes, pero una era pagada aparte y otra parte, en una se le deducía y en el otro no, una era pagada institucional y en el otro no, realmente el pueblo salvadoreño merece una explicación y esta comisión para entender este sobresueldo que se recibía de esa manera. Entonces le insisto con la pregunta.
Gracias. Y yo le aclaro que para mí fue un sueldo con 2 fuentes. Y eso fue lo que a mí se me dijo, lo que a mí se me explicó. Y no tengo otra comprensión. Gracias. Gracias, presidente. Me llama mucho la atención su inocencia con la que en aquel entonces acordó su salario, sobre todo cuando durante años atrás se había especializado en consultorías pedagógicas. Pero hablando de esas consultorías, usted manifestó que eran $620 diarios que le pagaban por dicha consultoría, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que por 30 días eran $18,600 al mes. Esas consultorías, por la naturaleza de estas, no son permanentes. ¿Usted está consciente de eso? ¿O sí eran permanentes? Pues yo creo que ahí se puede revisar en la trayectoria la cantidad de días que en promedio nunca bajaba de 27 días al mes. O sea, los contratos que se me juntaban, y es algo que se puede ver y hasta el día de hoy se puede seguir viendo. Es decir, que entre 17,000 y 18,600 aproximadamente era lo que recibía mensual. Y usted dejó esos $18,600 por los $12,000 que ganaba por ser ministra. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que quería era devolver un poco de lo que la escuela pública me dio a mí y esforzarme por hacer del sistema educativo algo mejor. Entonces, realmente dediqué 24 horas durante 5 años para hacer lo mejor que podía. Y podrán ver las actuaciones, los resultados. $7,000 no importaban porque era mayor su intención de Francamente, colaborarle yo al tenía país. interés en colaborar. Ok. Francamente, sí. Ok, pero bien. Usted no declaró antecedente fiscal cuando se dio el caso en el 2017, ¿o sí? Sobre el tema de los sobresueldos. Fíjese que no, porque cuando me llamaron no estaba, o algo pasó, no pude ir. ¿El viceministro Guzmán recibía sobresueldos también? El viceministro Guzmán tenía, entendería yo, que él tenía también su salario y debe él haber tenido también una fuente de ingreso. Porque él sí declaró antecedente fiscal. ¿Usted le entregaba a él sobresueldos? Fíjese que no. O sea, En sus declaraciones él decía que en ocasiones en su despacho se le entregaban los sobresueldos, ¿se los mandaban con usted? No lo recuerdo, fíjese. ¿No recuerda si mandaban sobresueldos para el señor Guzmán con usted? ¿O también los recogía en la oficina No de lo don sé. Elmer Charlet? No sé cómo lo hacía él. Si él dijo eso, habría que, pero no lo recuerdo. Entonces Obviamente- usted recibió sobresueldos por buena fe, No, yo recibí. por inocencia, No, yo recibí. por desconocimiento. Yo solamente recibí mi salario. Eso es lo que En yo concepto puedo de que le daban los $9,000 a usted. decir. Le digo lo que le manifesté. Para mí era la fuente que completaba mi salario. ¿Recuerda haber firmado los recibos cuando le entregaban a usted estos $9,000? Recuerdo haber firmado, a veces planilla o posiblemente recibos. Sí. ¿Y recuerda lo que decían estos recibos? En concepto de que se le No, entregaban. eso no lo recuerdo. Quisiera recibir de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República la cantidad de $9,000 en concepto de bonificación especial correspondiente al mes de diciembre del corriente año, San Salvador, 21 de diciembre del 2007. Y acá está el recibo firmado por la exministra. ¿Este era el tipo de recibos que usted firmaba? No. ¿No? ¿Cómo eran los recibos que usted firmaba? ¿Los recuerda? Sería difícil de explicarle, pero me gustaría ver la firma que está ahí para empezar, porque no le veo. Me puedo poner los lentes. Tomando en cuenta que muchos de los exfuncionarios ya han validado que sí, sus firmas son las que constan. Yo en esa quisiera resolución. aclararle algo. Vaya. Un recibo igual a este está agregado en el proceso que se le siguió al expresidente Saca, el original. Ok. ¿Verdad? Ese documento en original tiene esta firma. Entonces, Si pudiera verla, sí, presidente, ya por se lo hago favor. llegar, Ok. ya se lo hago llegar. Le decía porque usted está diciendo que no firmaba un recibo como eso. O sea, hay una negación, Es que- ya se lo paso y por eso lo Perdón, estoy. Solo un segundito, no. Yo le dije, firmaba recibos
o planillas, pero no he visto el recibo. Ajá, ahorita se lo hago llegar. Ok. Por eso es que quería como reconstruirle la pregunta para que usted pudiera expresarse correctamente. Ok, Entonces, gracias. para que diga, bueno, en caso usted dice no, ¿verdad? Realmente está negando haber firmado alguna vez un recibo similar. Entonces lo voy a pasar para que usted lo pueda ver. Por favor. Solo es con la intención que usted tenga oportunidad de ratificar lo que anteriormente dijo, la negación, porque usted dijo, no he firmado un recibo como ese, o no sé cuál es la postura actual. No, mi postura sigue siendo la misma. Nunca firmó un recibo como ese. Firmé recibos, pero no es un recibo que esta no es mi firma. Ok, ok, gracias. Sí firmé, pero esa en especial no es mi firma. Pero sí recibió $9,000 por los Sí. 12 meses y Dije, por los 5 en mi años salario, como parte de mi salario, como la parte sobresueldo. que venía de Sí, CAPES. sí, lo que pasa es que acá hemos escuchado diferentes nombres de los sobresueldos, estipendios, bonificaciones, apoyo institucional incluso. Y lo cierto es que sí era un sobresueldo porque su sueldo estaba reflejado en una boleta de pago que a usted le daban al mes. Sin embargo, sí recibió $9,000 por 12 meses de cada año, que en total fueron 5 años. Está consciente que junto con, como usted dice que es un solo salario, son $12,000 al mes, fueron $720,000 por los 5 años. ¿Sí está consciente de eso? ¿Sí? Ok. Después de ser viceministra, usted siguió con su proyecto de editoriales. ¿Y por qué se fue como directora del Canal 33 en el 2018? Porque usted estaba trabajando, aparte de ser accionista, también trabajaba ahí, manifestaba. Vamos a ver. Esa editorial de la que hablamos fue después de ser viceministra. ¿Ok? Hubo un lapso entre viceministra, 5 años, ministra. Yo salí de esa editorial siguió su mundo. Yo no era la dueña, yo era una accionista. Esa editorial debe seguir. Tengo muchos años de no ver ni siquiera a los propietarios. Salí de allí, volví y armé una marca editorial, y empezamos a trabajar no solo de consultoría, sino a producir mucho material educativo en general, porque es parte de la consultoría. Haciendo esa labor en la oficina, me ofrecieron que por 2 años, 16 o 17 y 18, me pusiera al frente del canal, ¿verdad? Es una labor privada que no entiendo. No ve la relación, se le explico rápidamente. Lo que sucede es que la comisión investiga los sobresueldos desde el punto de vista ilegal, ¿verdad? Ahora bien, esto tiene un impacto directo con el incremento patrimonial de las personas. Entonces, como tiene un impacto directo con el incremento patrimonial, la comisión está obligada a hacer una exploración precisamente en el patrimonio de cada exfuncionario para poder analizar los incrementos respectivos. Por eso es la pregunta de la licenciada. Okay, perfecto. No, pero también me llama la atención, gracias presidente, saber cuándo inicia su participación directa con el Partido Arena, porque no conocía al expresidente Saca, me manifiesta antes, sino que fue hasta que estuvo como ministra que tuvo el contacto directo con él. ¿En qué momento empieza su relación directa con Arena? Nunca he tenido una relación con Arena. ¿No fue la jefa de campaña usted del señor Carlos Callejas? No, absolutamente no. De ninguna manera. Niega Carlos, rotundamente que jamás recibió un salario por ser asesora de la campaña de Arena. Vamos a ver. Yo creo que vamos por poco. Soy amiga de Carlos Calleja. Ellos tienen una fundación, su fundación de educación. Teníamos una relación de amistad y él me pidió a mí que yo le ayudara a hacer todo el proyecto de educación que él quería. Desde mi propia oficina, desde mi propio tiempo. ¿Le pagó por eso? Jamás de los jamás. Nunca. Lo hizo por la persona, no por el partido. Sí, yo he sido una tecnócrata, pero jamás que alguien me haya visto poner un pie en Arena, un chaleco, vestir una campaña, no, absolutamente no. O sea, sí agradezco la confianza a los presidentes Calderón Sol, cuando me permitió trabajar,
Y el presidente saca a llamarme, pero, o sea, absolutamente no. Jamás he recibido un centavo de una campaña, mucho menos la gente puede inventar cualquier cosa, pero digo, absolutamente no. ¿Considera justo usted ganar como ministra de Educación $12,000 mensuales? Creo que este no es un tema de justicia. Cuando uno habla de justicia, uno podría preguntarse en una gestión de administración de más de $3,000 millones, donde tú eres responsable de más de 60,000 empleados, donde tú eres responsable de todo lo que pasa en las escuelas y todo legalmente llega a ti, me parece que eso tiene que ver más con el tema. ¿Sí? Entonces, para mí no es un tema de justicia o no, ¿verdad? Es un tema de, esta era mi capacidad, eso es lo que yo tenía que hacer y me tendrían que medir por mis resultados. O sea, pasé 5 años, 6 años en una persecución plena con auditorías externas y auditorías especiales cuando terminé de ser ministra y... Es un tema de responsabilidades, dice usted, ¿verdad? Es un tema de capacidad vinculado a la responsabilidad de llevar las riendas de un ministerio. Su salario de $12,000. ¿Considera usted que llevar las riendas de un ministerio es mucha más responsabilidad que llevar las riendas de todo el país de parte del presidente de la República? Y le digo esto porque el salario del presidente de la República era mucho menor que a $12,000. Entonces, el tema no tiene que ver con responsabilidad ni con capacidad, porque si alguien va a llevar las riendas de todo un país, es una gran responsabilidad. Entonces, el tema tiene que ver estrictamente con legalidad e ilegalidad, ¿verdad? Tiene la palabra. ¿Usted ahora considera legales o ilegales los sobresueldos? Yo creo que esa es materia de lo que ustedes están dilucidando, y de lo que la... No, yo lo hago en base a su manifestación que dijo, yo no tenía idea que eran ilegales. Eso es lo que dijo al inicio. Yo no tenía idea que eran ilegales. Para mí, en el momento en que eso ocurrió, no tenía ni la mínima sospecha que eso pudiera un día venir a clasificarse como algo ilegal. ¿Y ahora? Bueno, ahora yo creo que es parte de lo que ustedes están haciendo muy bien en esta comisión y tendremos que ver. Con toda su capacidad y experiencia de asesora y consultora, ¿no puede decirnos si son o no ilegales los sobresueldos? No es esa mi función. ¿Verdad? ¿Moralmente los considera usted convenientes que usted haya recibido $9,000 mensuales por 5 años en sobresueldos? Yo ratifico que esto no se trata de moralidad o no se trata de... Para mí, estaba haciendo un trabajo profesional al que me dedicaba 24 horas. ¿Qué le puedo decir? ¿Considera que dejó un sistema de educación merecedor de esos $720,000 que usted recibió del salario del dinero público por los 5 años? ¿Considera que heredó un sistema de educación merecedor de esos $720,000 por esos 5 años? Habría que buscar resultados. Yo creo que sí hay muchos resultados que son positivos. Así Que en el 2019 una escuela de Huizúcar no tuviera servicios sanitarios ni agua. ¿Cree usted que fue una herencia de esos $720,000 que usted cobró por 5 años, merecedores del gran trabajo que hizo? ¿No cumplió sus propias expectativas? Ah, no, yo sí cumplí. Porque veo con los años que tenemos todo un sistema de Megatec que creé intelectualmente y que apoyé y desarrollé y está funcionando. No, yo tengo claro que sus expectativas las cumplió, sí, después de ser ministra, con todo el dinero que tenía y que ganaba, $12,000 por 5 años. Sus expectativas creo que las cumplía. Yo me refiero a la de los niños, las de estos que le comento, de esta escuela, de Huizúcar, y de allá en el Cantón San Rafael, del Puerto de la Libertad, donde no había hasta más de 6º grado, y de todas aquellas escuelas que tenían una infraestructura deplorable, que no tenían libros,
que no se les podía dar el acceso como ahora lo estamos haciendo. A eso me refiero yo. Yo sé que sus expectativas las cumplía con lo que ganaba. De hecho, usted decidió dejar $18,600 por los $12,000 mensuales y aún así seguía cumpliendo sus expectativas. Yo ¿Me pregunto, puede permitir con gusto, responderle? con gusto. Sí. Vamos a ver. Yo entiendo de las limitaciones de las escuelas que usted me está hablando, pero también yo le quisiera contar a usted de lo que significa ayudar a que 2,000 comunidades en este país puedan tener también servicios, ¿verdad? Entiendo que para muchos la finalización de los acuerdos de paz simplemente fue un proceso que cesó la guerra, pero cuando usted veía los servicios educativos no existían. Y yo sí le puedo decir qué significa irse a las 2 de la mañana, llegar a un cantón, ayudar a una comunidad que tuviera servicios educativos. Así como le puedo decir, crear un bachillerato en línea, tener modalidades para jóvenes que estaban fuera del sistema, 50,000 jóvenes que cada año tenían servicios que antes no lo tuvieron. Entonces, yo respeto, ¿verdad?, lo que usted me está diciendo, pero también sí le puedo decir que ha habido mucho trabajo de por medio, que este sistema no ha tenido nunca las inversiones, posiblemente, y qué bueno que ahora tiene las inversiones que está teniendo, realmente lo celebro. Pero venimos de 40 años sin inversiones en educación, y son reales. ¿Cuántos Yo no años puedo tenía decir. aproximadamente de haberse firmado los acuerdos de paz cuando usted fue ministra? ¿Unos cuántos? Muchos. Y aún así, Y aún así los servicios todavía faltan, porque todavía usted va a la escuela que usted me dice y le falta el baño, y a muchas. ¿Por qué? no, ya no, por eso Bueno, lo tengo tal tan vez- presente, porque ya no le Qué falta. bueno bueno. que esa escuela no lo tiene, pero siguen habiendo miles porque son temas estructurales que requieren inversiones, que gracias a Dios se están haciendo ahora, qué bueno, pero que se necesita seguir haciendo por muchos años más. Pero hay una diferencia. Es que, mire, hay una diferencia esencial. El ministro actual no recibe sobresueldos, no recibe un pago proveniente de otra fuente. Entonces, la pregunta que le hacía la diputada Rebeca precisamente iba en el sentido de lo que usted percibía y obviamente vinculado al quehacer del Ministerio de Educación. Por eso es que ella le está preguntando eso, ¿verdad? Continúe, diputada. Yo quiero, y perdóneme que la incomode tanto con esta pregunta, o con estas preguntas, pero es que quiero que me quede claro, porque el pueblo salvadoreño lo quiere saber, señora Darling Mesa, porque era el dinero público el que se le entregaba a usted en sus manos, que usted consideraba justo y además moral y además legal. Era el dinero público. Y yo quiero que me quede claro en esta mañana, en esta tarde, en esta comisión, porque es el trabajo que estamos realizando. Si usted creía merecedores esos $12,000 y además los consideraba legales, si usted se siente satisfecha de haberlos cobrado y si se siente satisfecha de los resultados que dio con esos $720,000 en 5 años del dinero público. Tengo que contestarle. Sí, era una pregunta. Yo me siento satisfecha del trabajo que hice. Sí. Yo quisiera pedirle, presidente, si me ayuda el equipo técnico a proyectar algunas imágenes de la satisfacción que tiene la señora Darling Mesa del trabajo que realizó. Y lo hago nada más porque realmente a mí me interesa. Tengo una hija de 10 años a quien yo con mucho esfuerzo le he ofrecido una educación difícil porque es complicado a veces, pero hay un montón de niños que no recibieron esos $720,000 en proyectos sociales, en sus escuelas dignas, en su alimentación, pero ella sí los recibió. Y esa es la condición que encontramos nosotros, el sistema educativo, la infraestructura educativa, y pueden verlo. Esas eran las escuelas que encontramos, esos eran los pupitres, y me gustaría en serio, sé el amor que le tiene a su trabajo en temas de educación, si a usted no le estremece como a mí el corazón, el que nuestros hijos estén así, después de que usted cobraba $720,000 justos para usted, y encontramos eso. Eso es lo que encontramos después de la firma de los acuerdos de paz, después de que usted fuera ministra, después que estos gobiernos se robaran el dinero del pueblo. Eso es lo que encontramos. Por eso mi pregunta de si se siente satisfecha de eso, señora exministra de Educación? Solo dígame sí o no, ¿se siente satisfecha de ese gran trabajo que realizaba 24/7, nos dijo, en el que cobró dinero público? ¿Se siente satisfecha?
habría de entender con su silencio que no. Y le agradezco su honestidad, porque eso es lo que ha pasado. Aquí, que después de analizar sus pruebas de descargo presentadas por la licenciada Mesa, Lara, en fecha 10 de octubre de 2019, se concluye que el monto total señalado por el valor de 973,000, es decir, ese es el monto que consta en su declaración patrimonial, 973,328.41 dólares. Ha presentado la documentación que soporta las operaciones observadas durante el periodo con 769,970.28 dólares. Eso es lo que usted pudo descargar. Quedando pendiente de documentar la cantidad de 203,358.13 que corresponden a diferentes depósitos y pagos de deuda. Bien. Sin duda hay un listado allí de transacciones que Providad no puede declarar. Y a mí me gustaría que nos explicara este incremento patrimonial, de dónde sale. Eso que no se ha justificado, específicamente la cantidad de 203,358.13 dólares. Fíjese que yo hice mi declaración cuando Providad me pidió, pero yo nunca tuve de regreso ningún tipo de informe en el que me dijeran que eso no, donde se señalara que tendría esa diferencia. No fue notificado. Perdón. Lo que pasa es que cuando uno hace la declaración de probidad, hace la declaración y cuando usted sale del cargo está obligada por la norma a hacer la declaración que constituyen los elementos de salida del cargo. Entonces ahí debemos de entender de que hay un cotejo de cómo usted ingresó, los salarios que usted tenía y con cuánto egresó. Entonces, digamos que nace la obligación de cada exfuncionario de precisamente obtener el finiquito, ¿verdad?, respectivo. O sea, no es que Providad esté obligada a hacerle llegar el resultado, sino más bien es una obligatoriedad que tiene cada exfuncionario de obtener para garantizarse a sí mismo, ¿verdad?, el haber hecho las declaraciones conforme a ley. Entonces, es una obligación de cada exfuncionario. Prosiga, por favor. Sí, se lo consulto, señora ex ministra de Educación, Xiomara Darling Mesa, porque definitivamente no cuadra ante Providad los ingresos que usted obtuvo como ex ministra de Educación con respecto al monto total. Estamos hablando de 973,000 dólares. Y aquí la pregunta, si Providad no le ha justificado, usted, aparte de lo que recibió de más de $500,000 en concepto de sobresueldos, que no hay justificante debido a que no se pagó impuestos, estos dineros muchas veces no fueron bancarizados. Aparte de los sobresueldos o de este dinero, de estos fondos no regulados, ¿usted recibió de parte del gobierno algún otro tipo de recursos, de fondos? Absolutamente no. Es importante que quede claro. En los 5 años de su función pública, usted solamente pudo haber recibido con los sobresueldos, con el $500,000 de sobresueldos, $720,000. Providad tiene un hallazgo de $973,000. Eso es importante, con un excedente de $200,000. Yo quiero dejar claro en esto, porque para la valoración que hará esta comisión a futuro, necesitamos conocer todos los ingresos que tenían los funcionarios en ese momento. Por eso le he preguntado a usted si de alguna manera tuvo o pudo el gobierno haberle dado a usted algún otro tipo de ingreso, que no fuese regulado en esto que ha dicho usted. Absolutamente. Pero ratifico que del gobierno no, pero que ingresos del lado de las rentas, de las casas que tenía y de una deuda que me estaba pagando la oficina, eso sí, que me ingresaba mensualmente. Pero cuando Providad hizo los hallazgos, también recuerde y vea en el informe que yo tenía depósitos a plazo de años, muchos años antes de entrar a la función de ministra. O sea, no es que yo no tenía, yo hice movimientos de mi dinero, ¿ok? Entonces solo quiero decirle de que ellos me preguntaron de cuentas específicas, ¿sí? Muchas gracias, presidente. Señora Darling Mesa, quisiera comenzar mi intervención haciéndole la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesta a devolver todos los ingresos por sobresueldos al Estado salvadoreño? Yo estoy dispuesta a cumplir con la legalidad necesaria en relación con lo que fueron mis salarios. Sí. ¿Va a devolver el dinero? Le respondo de nuevo. Estoy dispuesta a cumplir con lo que la legalidad requiera, con lo que fueron los ingresos de mis salarios, de mi salario.
de las dos fuentes. de mi salario. Le hago esta pregunta porque hace unas semanas tuvimos la visita del señor fiscal, que nos hacía un mapeo jurídico y que constataba que efectivamente se cometieron ilícitos al recibir este dinero de esa forma. Y nosotros le estamos dando la oportunidad a usted de poder decirle al pueblo salvadoreño que comprende que estos fondos pues no provenían de una fuente del todo legal, pero que usted está dispuesta a poder devolver ese dinero. Perdón. Les ratifico que yo estoy dispuesta a cumplir con lo que manda la ley en función de los salarios que recibo. Si la ley le exigiese a usted que lo devolviera, lo haría. Creo que es parte del trabajo que se está haciendo en este proceso. Lo haría. Es parte de lo que se está haciendo en este proceso. Me quedo Ok. ahí. Gracias. Cuando usted hizo su declaración a la sección de probidad como funcionaria, ¿usted notificó a la sección de probidad que usted recibía estos $9,000? Las declaraciones, ¿Sí? no. ¿Por qué? Porque me dijeron que esos recursos venían de la partida discrecional y que no debía de hacerlo. Usted Porque sabe que podría esta es una declaración jurada. Sí, pero ese también constituía delito y por eso me dijeron que no lo debía de hacer el ministro de Hacienda. Entonces usted le mintió a la sección de probidad. No le mentí. Esas fueron las directrices legales que me dieron en la presidencia. Pero al no reportarlo acá, porque le habían dicho que lo omitiera, ese es... No me dijeron omitirlo, me dijeron no se debe porque ese es un Pero- secreto de Estado y no es tu responsabilidad. Pero una cosa es cuando usted, bueno, yo le puedo entender la postura cuando usted ingresó, ¿verdad? Pero fíjese bien, porque usted está diciendo que le dijeron en casa presidencial que no tenía que mencionarlo, lo cual también... de alguna- No mencionarlo no. Me dijeron que ese era, que yo podía caer. En un ilícito. Sí, Bueno, eso fue lo que me más bien dijeron. el ilícito era no mencionarlo y mentir, como está diciendo William. Pero, ok, usted no lo hizo. Pero cuando usted ingresó, cuando usted ya salió del cargo, también usted no lo mencionó. Y en ese momento el quinquenio presidencial ya había terminado. Usted perfectamente podía haber hecho uso de la declaración de salida para poder justificar los incrementos. Entonces ahí ya ni siquiera la justificable que usted está dando ni siquiera opera, porque usted ya no tenía el cargo, ya el presidente de la República era otro y ya no estaban en uso los fondos de esa partida. Entonces, en ese momento volvió a emitir algo no real por omisión. O sea, omitió decir la verdad, inclusive al final en la declaración cuando usted estaba justificando los incrementos patrimoniales. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Partimos del hecho de que usted, durante el periodo de sus funciones, recibió $973,000 como ingresos. Y yo me he tomado el tiempo de leer cada uno de los detalles de su declaración patrimonial. De esos $973,000, usted no logró justificar $203,000, que hay ingresos por $10,000, ingresos por $9,000 en diferentes ocasiones. Esos ingresos que usted bancarizó y no logró justificar, ¿provienen de los sobresueldos? No le puedo dar ninguna respuesta porque yo no tengo lo que usted tiene en la mano. O sea, yo no tengo. Pero es información que usted entregó a la sección. Pero perdón, la sección de probidad a mí no me ha dado ningún informe. Vamos a hacer algo. diciéndome que no. Vamos O a sea, leer- que no me lo aceptó. Ok, vamos a leer esto, dice. Con fecha 19 de septiembre del 2019, se procedió a notificar el informe elaborado concediéndole a la señora Mesa Lara el plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación de descargo. Por escrito de fecha 19 de septiembre del 2019, la señora Darling Xiomara Mesa Lara solicitó un plazo de 90 días adicionales a los 10 días hábiles concedidos, a efecto de recabar toda la información necesaria, concediéndole mediante acuerdo emitido en sesión de corte plena de fecha 8 de octubre de 2019, el plazo de 90 días continuos, el cual fue notificado a la declarante el día 17 de octubre del 2019 a las 11:15. Al analizar la información presentada el día 10 de diciembre del 2019 por la señora Darling Mesa, juntamente con el informe sobre el análisis y verificación de las declaraciones juradas de patrimonio elaborado por la sección de probidad, se hacen ver las valoraciones siguientes. Es decir, que de los señalamientos por $973,000, usted presentó toda la información de sus registros contables y le quedó debiendo a la sección de probidad evidencias por $200,000. No. Eso es lo que dice la adenda. Pues
esa adenda nunca ha llegado a mí. Porque usted tuvo el plazo necesario para poder Pero, justificar. Pero perdón, lo que usted tiene allí de la sección de probidad jamás ha llegado a mí como respuesta. Yo presenté mi informe, Sí. pero la sección de probidad nunca me ha dicho a mí que no aceptó, o sí aceptó, ¿qué aceptó en términos de información? Lo que pasa es que la sección hace sus valoraciones y cuando se desconoce el origen de ese dinero, lo clasifica como tal y se mantiene como un monto observado. Ok. En ese sentido, esos $200,000 que usted tenía depósitos en sus cuentas personales no tenían un origen comprobable. Y por Ok. eso le pregunté, señora Mesa, ¿este dinero proviene de sobresueldos? No, presenté la información, pero yo no tengo, o sea, lo que usted tiene ahí, yo no lo tengo. Pero usted O sea, lo podía solicitar. No, perdón. Nosotros a través del secretario de la comisión solicitamos esta adenda Pero a mí, a la sección o sea, de probidad. pero en teoría, lo que sé es que ellos me tienen que notificar y decir, este es el resultado. No necesariamente, porque bueno, lo que disculpe, sigue, pero lo que porque no- sigue es un juicio por enriquecimiento ilícito. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa, voy a solicitarlo, pero a mí nadie, o sea, yo mandé mi información, mandé todos los comprobantes y a mí la sección de probidad nunca me comunicó, mire, esta parte no está comprobada, no tengo una... Porque era su deber justificar el origen de esos fondos, pero usted no lo justificó. Lo justifiqué, No. o sea, usted tiene un informe, lamentablemente, que a mí no me hicieron llegar. Vamos a ver. Lo siento mucho. Aquí dice, depósitos en efectivo realizados en cuenta de ahorros, número tal, del Banco Agrícola a nombre de Darlene Xiomara Mesa Lara, por un monto total de $104,000. Este es fecha, dice, del 01 del 06 del 2004 al 31 del 05 del 2009. Una cuenta. Depósito número 1, fecha 8 del 10 del 2004, $9,685. Vamos a ver. Depósito número 3, fecha tal, $6,000. 30 de enero del 2007, $5,000. 5 de junio del 2007, $10,000. 12 de junio del 2007, $6,000. 26 de junio del 2007, $10,000. 20 del 08 del 2007, $10,000. Y así podemos ir viendo que habían depósitos en efectivo que la sección cataloga como se desconoce el origen de los fondos. Es decir, que usted no presentó la evidencia correspondiente para desvanecer estos señalamientos. En ese sentido van esos $200,000 que yo le estoy explicando. Eso debió preverlo cuando usted trabajó con su contador, esa situación. Disculpe, le dimos respuesta a absolutamente todo y si Sí. ellos tenían la duda, pero yo no tengo ningún informe. Mantengo lo que dice la sección que dice se desconoce el origen. Entonces yo por eso le preguntaba, ¿usted bancarizó el dinero proveniente de esa fuente de casa presidencial? ¿Sí o no? No lo recuerdo, ¿O lo manejó en efectivo? no lo recuerdo, francamente. ¿Cómo no lo va a recordar? No lo recuerdo, señor diputado. ¿Lo ingresó a sus cuentas? No lo recuerdo. Porque aquí tenemos evidencia suficiente que nos permite ver que esos montos calzan con el ingreso que usted decía tener de una fuente extra de casa presidencial. Entonces, es una oportunidad buena para poder decir, sí, ese dinero que está ahí, que no se logra justificar, provienen de esos ingresos. Al final le va a tocar justificarlo, señora. No tengo ningún problema en justificarlo, pero no tengo acceso a ese informe que usted tiene. Le repito, es la misma información que usted entregó. Sí, pero usted me está haciendo señalamientos de temas de los cuales el contador y yo cumplimos con todo el soporte de información, entonces tiene un informe que yo no tengo. ¿Usted no bancarizó entonces ese dinero? Digo, porque eran $10,000 mensuales. ¿Cómo voy a tener eso en la cabeza? No sé, Ese es su yo sé informe, ¿no? lo que meto en mi cuenta de ahorro cada mes y lo tengo presente. Pero repetidamente, meter $10,000 a una cuenta en efectivo cuyo origen no se conoce, yo creo que se haga una vez, pues tal vez se le olvide, pero que se haga todos los meses, creo que debería haber una explicación al respecto. Le repito, ¿usted bancarizó estos fondos provenientes de la fuente número 2 de Casa Presidencial? No recuerdo. ¿No lo recuerda? No. O sea, usted me está hablando de un informe que usted tiene que yo no tengo a la mano. Son $200,000 que no logro justificar. Y yo creo que en mi valoración Tenemos- personal tenía- pueden proceder de los sobresueldos. Qué bueno que lo dice así, es su valoración personal, que respeto. Ok. Sigamos entonces. Usted menciona que con la sociedad Sotemari tenía una deuda, Ujú. pero cuando la sección de probidad a usted le solicitó el mutuo, no lo entregó, sino que solo adjuntó el depósito de una cuenta de esta empresa a la suya. ¿Por qué si había una deuda no había un mutuo firmado que pudiera constatar
que sí existía esa deuda. Que yo recuerdo si hay un mutuo firmado. Porque estos son instrumentos que se utilizan para poder desvanecer señalamientos de la sección de probidad. Y ese sí mismo hay un caso lo vimos con la señora Ana Vilma Escobar, que logró desvanecer 10 millones de dólares de esa forma. Sí, tengo un mutuo, pero no sé, yo no sé la información que usted tiene ahí, pero como usted lo dice, hay una instancia para verlo. Con el alquiler de las 2 casas que usted tenía, como ingresos, nos dijo, ¿verdad? De ahí sus salarios como funcionaria. ¿Cree que alcanzaba para tener movimientos bancarios por casi $1 millón? No tengo a la mano el informe para poder responderle. Si nosotros hacemos las cuentas de los sobresueldos devengados en esos años, sí hace un poco más de sentido que se acerque a esas cantidades. Y yo veo que usted es una señora que financieramente se proyecta, es organizada, hace ahorros a plazos. Y a mí me hace mucho sentido que este dinero, pues acumulado por tantos años proveniente de sobresueldos, se bancarizaron, se metieron algunos en plazos, se invirtieron otros en acciones de un canal de televisión. Sí me logra hacer clic a mí, pero estamos haciéndole las preguntas a usted y solo se limita a responder no se recuerda. Cuando esa es la instancia para poder aclarar todas esas preguntas que nosotros le estamos haciendo. ¿Usted compró acciones del Canal 33 con fondos provenientes de esos salarios? No, ¿Con qué fondo los compró? con mis propios fondos. Yo ¿Mm? tengo mis propios fondos, o sea, vamos a ver. Usted tiene ahí un No, informe sus que yo fondos no usted los tengo. tenía depositados en plazos. O sea, ese dinero no se puede tocar. Permítame, diputado. Usted ha estado constantemente diciendo que no se le notificó, ¿verdad? No, es que no me han dado respuesta al informe que yo respondí de ellos. O sea, ellos me mandaron a mí. ¿Cuándo unos hallazgos. respondió eso? Yo respondí eso en diciembre del 2019, debe ser, o 18, por ahí. Sí, y yo pregunté y me dijeron que no me respondieron nada. Sí, hemos hecho consultas para saber cuál es el resultado del informe, pero no nos han dicho nada. Entonces, por eso me extraña que él tiene un informe que yo no tengo. Lo que pasa es que cuando usted tiene observaciones y le notifican las observaciones y su contador de alguna manera presenta pruebas para poder descargar esto y justificar, es obvio que tiene que estar atento al resultado. Pues cualquier persona Y hemos tiene... estado consultando, perdón, presidente, pero hemos estado consultando y nunca se me dio respuesta. tiene problema. Yo no creo que sea de esa forma, porque si a usted le dan, usted tiene 10 días hábiles para poder presentar pruebas de descargo y usted solicitó 90 días más. Es decir, Por el tuvo, tiempo que tardan los bancos. sí, en tuvo dártelos. Ujú. 100 días para poder desvanecer cada uno de los señalamientos, Ok. que eran por $900,000. Ahora, según la información y la evidencia que usted presentó, solo logró justificar $700,000. Le regalo un segundo, entonces, ese es mi punto. Nosotros preparamos el informe, lo presentamos y luego estuvimos haciendo seguimiento para ver los resultados del informe. Pero yo no he tenido de respuesta Sí, porque para usted decir... ya tuvo la oportunidad de justificarlos. 100 días tuvo para justificarlos. Entonces, pero ¿cuándo me la van a so- hacer ellos saber a mí esa información que usted tiene? Yo entendería que hasta que se active el proceso de enriquecimiento ilícito, porque usted ya tuvo la Es oportunidad de poder es desvanecer. que funciona así, mire, por eso le está haciendo las preguntas. Aquí está, en fecha 20 de septiembre del 2019, usted presentó una justificativa a las observaciones, pero en fecha 17 de octubre le dijeron que no eran suficientes y que le daban el plazo de 90 días para poder justificar nuevamente. Ahí, en ese plazo, ya no sé, le digo porque este documento es un documento que goza de fe pública, o sea, es emitido, es una certificación de probidad. Entonces, en fecha 17 de diciembre del 2019 se le notificó, ¿verdad?, que la prueba de descargo que usted había presentado para poder justificar no era suficiente. A ese tiempo de 90 días se está refiriendo el diputado, ya no se presentó nada. No, lo siento. Ellos me dieron a mí el informe de los hallazgos, ¿ok? Cuando empezamos a buscar la información en el banco, los bancos dijeron que tomaban más tiempo y les solicitamos 90 días. Ellos no me dieron a mí una carta diciendo, mire, porque sus hallazgos no fueron resueltos en 90, le estamos ampliando el plazo. O sea, ellos no. Yo Señora- lo pedí, y señora lo pedí exministra. simplemente porque los plazos no daban para conseguir la información en el Con banco. todo respeto, Pero usted sabe que si usted pide 90 días plazo, tomando en cuenta lo que usted dice, hagamos de caso que usted lo solicitó y usted pidió 90 días de plazo vinculado a lo que los bancos se tardaban. Pero después de esos 90 días, si usted no presentaba nada, caducaba el plazo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿presentó algo? Yo presenté mi informe completo. por eso mismo que yo le digo. Por eso la le está diciendo él evidencia- esto.
no alcanzan para desvanecer los 900.000 Pero dólares. eso me lo está diciendo usted a mí. A mi Providad no me ha devuelto una notificación diciéndome usted no logró. Porque lo que procede es la siguiente fase. ¿Ya? Señora Mesa, usted nos confirmó que le mintió a la sección de probidad y eso es grave. Mentir en una declaración jurada de patrimonio es grave. ¿Por qué lo hizo? Yo le reitero lo que el ministro de Hacienda me dijo, ¿verdad? ¿Él la obligó a mentirle a la probidad? Para mí era la autoridad en ese tema, dentro del gobierno, y eso fue lo que hice. Es lo que ¿Algún le puedo funcionario de la administración SACA le dijo a usted, miéntale a probidad? decir. No. Es una responsabilidad personal. Usted decidió omitir información y esconder esa información a la sección de probidad con pleno conocimiento. Hubieron otros funcionarios que le dijeron a probidad este dinero proviene de este pago. Lo hicieron. Usted no lo hizo. Mintió en una declaración jurada de patrimonio. Y el solo hecho de mentir en una declaración jurada de patrimonio nos demuestra que usted tuvo ingresos ilícitos, que usted personalmente consideró que eran ilícitos y que si los declaraba la podía meter en problemas. ¿Entiende nuestra postura al respecto? Sí, escucho la posición de ustedes. Vamos a seguir. Muchas de esas irregularidades que detectó la sección de probidad provienen de pagos de tarjetas de crédito, provenientes de efectivo, deudas también que se pagaron con dinero en efectivo y que se desconoce el origen. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿esos tipos de movimientos y pagos correspondían al dinero que venía del pago de casa presidencial? No. ¿De dónde provenía entonces ese dinero, si se desconoce el origen? Le reitero que en el informe están los comprobantes, las evidencias de dónde venían los ingresos. Ok. Vamos a ver cuál era el listado de ingresos que usted tenía. Tenía ingresos procedentes del Ministerio de Educación por 157.000 dólares. Ingresos por salarios procedentes de soporte técnico, materiales y recursos internacionales por 4.690. Ingresos por el ejercicio de profesión, arte y oficio de soporte técnico, materiales y recursos internacionales SADCB por 41.400. Ingresos por actividades de servicios de soporte técnico, materiales y recursos internacionales por 23.200 dólares. Ingresos por otras rentas gravables de soporte técnico, materiales y recursos internacionales por 30.480 dólares. Salarios de estrategia y soluciones SADCB, año 2009, 20.000 dólares. Otros ingresos percibidos por el Ministerio de Educación, 34.761 dólares. Y así podemos ir viendo que hay una serie de ingresos que no le permiten justificar ese excedente de 200.000 dólares y a los cuales usted tuvo la oportunidad de poder evacuar cuando presentaron la información debida. Toda esta suma genera un excedente de 214.811.50 dólares cuyo origen se desconoce. Por eso le preguntaba al principio, ¿este dinero que usted bancarizó repetidamente proviene de sobresueldos? No hay diferencia entre si usted lo bancarizó o no. Solo nos podemos dar cuenta de si el dinero que usted metió a su cuenta provenía de ese dinero. ¿Es ese dinero que usted bancarizó proveniente de los fondos de sobresueldos? Usted ya me dijo que usted está dispuesta a poder devolver el dinero si las autoridades lo solicitan. Ya casi voy cerrando, presidente. Solo quería decirle, señora Darling Mesa, yo recuerdo cuando usted era funcionario, yo era pequeño todavía. Y la población no conoce este tipo de tratos que hacen los funcionarios de aquellos gobiernos anteriores. Usted con orgullo dice que viene de una familia luchadora, de padres de maestros, pero es complicado darnos cuenta de esta realidad.
de que los gobiernos de turno utilizaban el dinero de los salvadoreños, que bien pudo haber sido utilizado para cambiar vidas de salvadoreños, se utilizó para el beneficio propio. Usted nos confirmó que le mintió a la sección de probidad. Usted nos confirmó que está dispuesta a devolver ese dinero. La honestidad es el mejor camino, siempre, porque tarde o temprano la verdad alcanza. Por eso yo solo quiero invitarla a que sea lo que sea que depare en este momento, después de esta comisión, asuma las consecuencias, sea transparente con la población. Y si le toca en algún proceso devolver el dinero, devuélvalo. Le aseguro que ese dinero va a ser utilizado para reconstruir escuelas, para mejorar baños, para mejorar la currícula de los alumnos. Quiero terminar diciéndole que la semana pasada, el fin de semana, estuve en La Unión, en un cantón en El Sauce, lugares donde nunca ha ido nadie. No conocen a los diputados, menos un ministro. Y de mi salario como diputado, yo no tengo sobresueldos. Renunciamos a $10,000 de bonificación anual que tenían o que tienen los diputados, por ejemplo, los que están presentes. Y aún así nosotros, personalmente, de ese dinero, de mi salario, fui y reparé 6 baños con otro colega. Logra ver la diferencia. Logra ver por qué la población sí cree en nuevas ideas y en los diputados que tenemos. Porque claramente tenemos visiones diferentes de este país. Porque mientras unos decidían mentirle a la declaración jurada de probidad, nosotros, con lo que tenemos disponible, hacemos muchas cosas. Hasta aquí mi intervención, presidente. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a la población salvadoreña que le da seguimiento a este trabajo que se está realizando en esta comisión. Por supuesto, saludar a todos los niños y niñas de El Salvador en su día y, por supuesto, decir que este es un tema muy importante, el tema de la niñez, y que casualmente en este día se ha traído a colación en esta comisión. Es importante remontarnos a varias décadas, a varios años anteriores, para recordarle también a la población, que sé que muchos lo deben de recordar, particularmente los maestros y los beneficiados, que cuando Arena llegó al gobierno, teníamos en el país una cantidad de 2.350, más o menos 2.350 escuelas en el país. Cuando Arena se retiró, o Alianza Republicana Nacionalista se retiró del gobierno, o más bien ya no siguió en la administración por decisión del pueblo, se dejaron 5.800 centros escolares, 5.800 escuelas, un incremento bastante significativo. Claro que no se resolvió el problema de la educación, claro que hay tantos problemas todavía que resolver y que ahorita, a 2 años y fracción del gobierno actual, también hace falta que resolver mucho en el tema de educación y es algo que debemos de priorizar. Decir que acá se escuchan muchos comentarios, muchas preguntas que de verdad llaman la atención. Yo quisiera preguntarle a la colega Santos, ya que veo que le sensibiliza algunos actos de injusticia, algunos actos de corrupción, por ejemplo, que si ella se siente satisfecha de haber sido cómplice de la corrupción que se dio en el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando ella fue empleada. Sería bueno escuchar el punto de vista de ella en su momento. Y decir también que hay que preguntarnos y preguntarle acá a los colegas que hablan de que hay que combatir la corrupción, que hay que ser justos, que por supuesto yo comparto eso, que hay que ser justos, hay que combatir la corrupción, venga de donde venga, sin justicia selectiva, como siempre lo he dicho, y mucho menos con berrinches políticos o aprovechándonos del poder o del espacio. Es de preguntarse a estos colegas o preguntarle si consideran ético o justo que algunos funcionarios del gobierno hayan vendido alimentos que eran para la población y que se compraron con fondos del pueblo y que los hayan vendido durante la pandemia en un estado crítico del país. Todo eso es importante preguntar, así como los negocios que también se realizaron durante la pandemia. Entonces, esto lo traigo a colación, como dije hace un momento, porque acá se escuchan muchos comentarios que muchas veces van muy alejados con la realidad o la práctica. Licenciada Darling Mesa, a mí me gustaría que nos aclarara o nos ratificara de la veracidad si sí o no ha recibido usted notificación de esas observaciones de probidad respecto a su caso. Yo recibí de probidad unos requerimientos para dar respuesta a unos hallazgos. Nosotros con el contador pedimos 3 meses, digamos 90 días más para poder cumplir con los plazos que los bancos nos decían para ver
el seguimiento de las cuentas, completamos el informe y lo entregamos. No hemos tenido de regreso una respuesta que me diga que no fueron aceptadas los comprobantes, toda la información que servía para desvanecer los hallazgos, ¿verdad? Entonces, es algo de lo que me voy a tener que ocupar. ¿En qué año presentó usted ese informe para desvanecer algunas observaciones como usted lo ha manifestado? La notificación de probidad llegó en septiembre del 2019 y lo presenté a mediados de diciembre del mismo año, pero no tengo, digamos, respuesta de ellos sobre qué aceptaron o qué no aceptaron. Aprendí hasta ahora sobre esta. Bueno, muchas gracias. Le preguntaba por qué es importante, y más que importante, es bien delicado, que información muy privada de funcionarios o exfuncionarios se traiga a un ambiente público. Claro, en este caso, pues porque la situación o las circunstancias ameritan mencionar este tipo de situaciones, pero es preocupante de que a más de 2 años no se le haya notificado a la persona que le corresponde. Pero aparte de eso, presidente, yo quisiera pedirle una vez más que todos los documentos que se manejen acá, porque ya lo aclaramos la vez pasada, que usted dijo que se estaba haciendo todo por el conducto oficial, la solicitud de las adendas, la solicitud de la información a probidad. Si es que es así, y que espero que así sea y que no sea por cuestiones de amistad u otras que se adquieren esas documentaciones, a mí siempre me gustaría particularmente que nos compartan esa documentación, presidente, porque somos miembros de la comisión todos. Y recuerde que no solo la conforman Nuevas Ideas esta comisión, sino que habemos otros, lastimosamente, para incomodidad de ustedes seguramente habemos otros de otros partidos acá en esta comisión. Y en lo personal a mí sí me interesa que toda la documentación que se maneje acá, que claro, por la misma circunstancia y los casos se debe de hacer pública, también la conozcamos nosotros y la tengamos, no solamente quede en el grupo de su bancada. Muchas gracias. Diputada, usted representa a su fracción en esta comisión. Si bien es cierto, es parte de la comisión, usted representa a su fracción. Usted conoce bien las funciones que tiene como parte de esta comisión. Déjeme aclararle un par. Preguntarle a los diputados que forman parte de esta comisión no es su facultad ni su función, por un lado. Entonces le pido que se abstenga de hacerle preguntas a los diputados. Estoy hablando. Yo le escuché a usted. En segundo lugar, este tipo de certificaciones se puede tener acceso por petición, porque es una certificación de probidad, es un documento oficial probatorio. No obstante, ustedes podrían hacer lo mismo. Yo le voy a hacer llegar, y me comprometo a hacerle llegar, copia de lo de probidad antes de que estemos en las comisiones. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Solamente hacer una pregunta a la señora Mesa. ¿Va a salir del país usted los próximos días? O digo, para efectos de notificación, si necesitamos ocupar de su Ustedes presencia. pueden hacer notificación por correo electrónico, para mí es la mejor manera. Ujú. Sí, porque tengo varias actividades de aquí hasta diciembre. De varios viajes. ¿Sí va a salir del país Sí, entonces los tengo próximos como días? 5 o 6. Sí, yo les notifiqué a ustedes en la carta, si quiere le dejo copia de la carta en la que le decía los viajes que ya tengo programados. Aquí le puedo dejar la carta donde dice, o sea, yo si algo quiero dejar claro en esta comisión es que soy respetuosa de la ley, respetuosa de lo que ustedes están haciendo, y si la primera vez no vine es porque estaba fuera. Informé por carta, ¿verdad? Diciéndoles, y aquí le pongo los países a donde voy, desde a partir de mañana hasta antes de Navidades. Pero aquí, Y creo que a la población le queda claro todo el trabajo que está haciendo esta comisión. Agradezco realmente el apoyo de la población que le ha dado no solamente a esta comisión, sino a la bancada CIAN. Estamos haciendo cosas realmente importantes, sentar precedentes del dinero público que se gastó, que se invirtió en bolsillos personales y no en acciones sociales, que era lo que más necesitaba la población. Es bien bonito hacer preguntitas sin sentido, pero yo sí quiero dejar claro que las preguntas que nos realizamos acá son de verdad qué pasó con el dinero público, qué pasó con la banca que privatizaron, qué pasó con la electricidad, con la salud, que siempre no fue el objetivo principal. Yo entiendo que a veces cuesta ver la viga que se tiene encima, pero es una vida, es un antecedente de corrupción que va a marcar por siempre a la gente que está involucrada con el partido más corrupto en la historia de nuestro país.